Amén. Hay asientos aquí adelante, por favor, para todos los que puedan y quieran. Los invito. Quiero comenzar el día de hoy dando gracias al Señor por cada testimonio. La verdad es que es tremendamente edificante y me impacta el control y el orden que Dios tiene respecto de la misma línea, respecto a la misma hilación. Y eso me sorprende, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno no maneja. Sería muy difícil poder manejar lo que todas las personas dijeran, lo que todas las personas pensaran, lo que todas las personas hablaran, pero me impacta cómo Dios le va dando a una hilación a esto y los testimonios. Con mi esposa hablamos muchas cosas, pero por lo general no compartimos lo que yo voy a enseñar y lo que ella por lo general también comparte. Y eso me sorprende, cómo finalmente el Señor va hablándonos en la misma tónica, en la misma necesidad, en la misma realidad. ¿Sí? Y esto, vuelvo a insistir, esto no podría suceder humanamente. Es imposible. Ni quienes tienen esa capacidad de manejar todas las cosas, siempre se les escapa un detalle. Y esto me parece a mí extraordinario y por eso también alabo al Señor por cada testimonio y por cada persona que tiene la valentía siempre también de contar su historia, de contar lo que el Señor está haciendo. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿tienes algún pendiente en tu vida? No estoy pensando en los aros, por favor, ¿sí? Qué tremenda es ese constante de saber que hay cosas que uno tiene pendientes en la vida. ¿Sí? Ok, está bien. ¿Sí? Tiene cosas pendientes en la vida y situaciones que uno tiene que resolver. A toda persona Dios le ha dado conciencia. ¿Sí? A toda persona Dios le ha dado conciencia. Y la conciencia es muy difícil de acallar. Irse a la cama y dormir tranquilo, con la conciencia tranquila, es algo por el cual hay personas que darían todo. Sobre todo cuando esto se extiende en el tiempo. Porque a veces parte del cansancio en nuestra vida, del agotamiento, ¿sí? Estamos a 15 de abril. 15 de abril. ¿Quiénes están cansados ya? 15 de abril y hay gente que dice, no, ya quiero las vacaciones. Pero en muchos aspectos en nuestra vida, ese agotamiento mental del que hablamos, tiene que ver con esto. ¿Sí? Estos pendientes constantes. Mañana cuando me levante, no sé si les pasa, uno está en la alabanza y dice, hoy mañana, lo que tengo que hacer. ¿Sí? Otros, uy, ¿habré apagado el calefón? ¿Sí? Un montón de cosas. ¿Sí? Y la cuenta corriente, y el dinero, y después tengo que pasar al supermercado, y constantemente estamos en esa lucha. Ese es como un gran tipo. Y otro de los grandes tipos pendientes es esto de la conciencia, que es parte de lo que decía mi esposa. ¿Sí? Tremendo. Dice, Señor, ¿habré hecho todo mal estos años? ¿Pecaron? Sí, se escuchaba como, ¿sí? Como un estruendo. Por último, yo esperaba, no sé, alguna actitud de arrepentimiento, alguien que se agarrara la cabeza diciendo, oh sí, lamentablemente. ¿Sí? Pero vi hasta como, lo escuché, no miré a nadie, pero escuché hasta como con gozo. ¿Sí? Y entonces yo dije, Señor, ¿cuántas cosas pendientes hay en nuestra vida? Es muy cierto lo que decía Héctor, de las etapas, ¿sí? De lo que Dios nos está llevando como iglesia. Yo hoy día quiero hablarle a la iglesia, ¿sí? A la congregación. Dios nos está llevando a otra etapa. Ayer compartía con los líderes MUC, yo les comentaba que quien me pastorea, mi propio líder, mi propia autoridad, me preguntaba, Andrés,
¿por qué piensas tú que esto se ha extendido tanto tiempo? Me encantaría darle una respuesta, ¿sí? Saber el por qué. Cumplimos 1 año desde que nos notificaron de que teníamos que abandonar esta casa. Pero estoy expectante de saber el por qué. De saber el por qué. Si bien es cierto, siempre a uno le dice, nunca preguntes el para qué, sino o el por qué. Pero yo quiero saber. Yo quiero saber qué está haciendo Dios y creo fehacientemente que hay ciertas luces que el Señor nos está dando respecto de lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque si bien es cierto, cada vida es importante, nadie sobra, uno tiene que también considerar que las etapas que uno va pasando en la vida son para ir cerrando también, ¿sí? Situaciones y que no hayan pendientes en nosotros. Muchas veces Dios nos lleva a escenarios que tenemos que enfrentar y no sabemos cómo hacerlo, o simplemente damos vuelta a la página, ¿sí? O peor aún, hacemos como que aquí nada ha pasado y bueno, ya habrá que hacerlo, ¿sí? Nuevamente. Y cada situación tiene una importancia tremenda. Quiero que vayamos al primer libro de los Reyes, o 1 de Reyes, capítulo 2. Me preguntaban si sacábamos lo que está aquí a mi espalda, ¿sí? Y preferí en esta oportunidad que lo dejáramos, pero porque pienso que esto también grafica un poco esta realidad que Dios ha establecido para el orden de los tiempos, ¿sí? Así como dice la Biblia, Dios ha prefijado el orden de los tiempos para la humanidad y también para cada persona. Y qué importante es entender el tiempo en que está cada uno, ¿sí? La etapa en que está cada uno. Dice el versículo 1, estoy en Primera de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días, Primera de Reyes, capítulo 2, ¿están todos conmigo? Sí. Llegaron los días en que David había de morir, ¿sí? O sea, claramente David comprendió, tuvo esa ventaja. Comprendió que venía otra etapa. Quiero detenerme en esta frase porque uno siempre dice, nadie tiene los días no, ¿cómo es? Nadie tiene la vida comprada, nadie. Y estas frases que nos llenamos, ¿sí? De frases, no sé, de cafetería o de Instagram o de lo que usted quiera, ¿sí? Pero otra cosa es cuando tú sabes que hay una etapa diferente en tu vida. A mí me parece impactante que David sabía que él se iba a morir. Porque una cosa es que uno diga, sí, bueno, todos nos vamos a morir. ¿Sí? Uno dice, no, todos. Pero otra cosa es cuando tú sabes que esa situación está ahí, al frente tuyo. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a hablar con personas al hospital, a la clínica, personas que tienen un diagnóstico, como dicen los médicos, diagnóstico reservado. Que el diagnóstico reservado es, mire, se puede morir en cualquier momento. En cierta medida nos reservamos el hecho de decir nosotros no somos responsables. Porque esta persona, este señor, esta mujer se puede morir en cualquier minuto. Y he podido ir a hablarle de Jesús a personas que tienen ese diagnóstico reservado. Y me he encontrado con casos impactantes porque cuando a mí me los contaban, yo decía, no, pero es imposible. ¿Cómo alguien que tiene un diagnóstico reservado no va a recibir a Jesús como su Señor y Salvador porque sabe que la muerte está más cerca? Y créanme que no he visto, viví con personas o casos que les hablé de Jesús y quiere recibir a Jesucristo, quiere asegurarse de su salvación. No quiero. Con desesperación, oiga, pero usted se va a morir. A lo mejor yo soy la última visita que usted va a tener. Sí, pero aún así no quiero. Entonces, cuando pensaba en este pasaje, hace un tiempo atrás, esto ustedes no lo saben, pero hace un tiempo atrás, leyendo la Biblia,
el Señor me llevó a 4 o 5 pasajes de la Biblia distintos. Y es lo que he estado compartiendo últimamente. Y este era el último que me quedaba de esa colección, por decirlo así, ¿sí? De cosas que Dios habló primero a mi corazón. Y una de las cosas que me impactaba era esto: ¿qué persona tiene ese privilegio? Porque es un privilegio. Literalmente vuelvo al pasaje. Llegaron los días en que David había de morir. Cuando el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías, le dijo: ordena tu casa porque mañana te mueres. ¿A cuántos les dicen algo así? ¿Cuántas personas pueden tener esa capacidad de poder reaccionar? De poder saber lo que está pasando, lo que está sucediendo. Isaías no alcanzó a salir del palacio y Dios le dijo: devuélvete. Porque este hombre, tú saliste y este hombre se puso a llorar y a suplicar, por favor, un poco más de tiempo. David comprende, este es otro caso, David comprende, ya se está acabando mi historia. Y miren lo interesante. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Sí? Clarito. Es interesante que cuando uno ve la muerte, la tendencia natural es aferrarse a la vida. Es lo opuesto. Cuando tú ves la muerte cerca, por lo general la primera reacción es, no, quiero seguir viviendo, ¿sí? Y sobre todo cuando lo estás pasando bien. Sacaron una serie de películas medias así de adolescentes, medias teenagers, ¿sí? Que justo encontraba el amor y la niña se muere. ¿Sí? Y uno está ahí en la película y dice, no, pero que viva un ratito más, si es la película, pueden manejar los tiempos. Pero a veces la realidad no se puede manejar. David comprende aquello y habla con su hijo. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Espero que YouTube no nos baje esto ¿sí? Por decir esto en las redes sociales. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. La historia de David es una historia tremenda y no me voy a detener en aquello, porque creo que muchos de ustedes han podido ver y han podido leer cómo fue la historia del rey David, ¿sí? Cómo él, de dónde fue tomado, cómo llegó a ser rey, todo lo que Dios hizo, todo el proceso, la persecución, en fin. Pero David comprende que está llegando los días del final y él dice, hay cosas, yo no puedo partir de esta tierra sin resolver algunas cosas antes. Dile eso a la persona que está a tu lado, no puedo partir de esta tierra
sin resolver algunas cosas. Lo esencial de que David comprendiera que estaba llegando a su fin tiene que ver con aquello. Me gusta esta frase: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Sí? Yo entiendo que está llegando mi final. Pero no puedo irme, no puedo pasar al otro mundo sin resolver las cosas que tengo acá. ¿Sí? Cuando David comprendió esto, entonces vio la necesidad de ordenar las cosas pendientes. ¿Hay cosas que tengas pendientes? Esto habla acerca de lo diligente que fue en todos los asuntos de la vida desde su juventud. Esto no era algo casual en David. En David fue un comportamiento, fue una forma de vida. Antes de conocer al Señor, esta era una característica en mi vida. Yo experimentaba que hacía muchas cosas, entonces yo visualizaba mi vida así, como un escritorio, ¿sí?, en que estaban los pendientes y las cosas resueltas. Entonces en mi vida yo me esforzaba mucho porque las cosas resueltas crecieran. Piense usted en una cantidad de papeles, ¿sí? Muchos me miran expectantes porque se sienten identificados, yo creo. Pero entonces yo me esforzaba y era como, una hojita más en las cosas resueltas. Y no alcanzaba a mirar y la de los pendientes y ¡pum! Y hubo minutos de angustia en mi vida porque yo veía que esto no paraba. Y inevitablemente en mí yo pensaba en el futuro. Yo decía, ¿así se me va a ir la vida? ¿En esto se me va a ir la vida? En que me esfuerzo, y siempre los pendientes duplican, triplican, cuadriplican a los resueltos. Por eso me parece tan interesante la perspectiva que David tiene respecto de decir, hay cosas, ¿sí? Dios ha hecho todo en mí. Dios ha hecho todo en mí. Pero no puedo pasar a esta otra etapa sin resolver las cosas que están pendientes. Y esto lo vemos desde un principio. En 1 Samuel 16:18, dice, entonces uno de los criados de Saúl es el rey anterior a David, ¿sí? Y Saúl estaba buscando gente, estaba formando su equipo, por decirlo así. Y uno de los criados, respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Esaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo digo, con un currículum así, ¿sí? Imagínese usted pusiera esto en su currículum, ¿sí? Se lo pelearían para contratarlo. Saúl tiene un problema, le está siendo oprimido por el mismo diablo. ¿Y qué dicen? Busquemos a alguien que pueda traer el problema. Cada vez que hay problemas, uno siempre piensa, ¿quién puede solucionarlo? ¿Quién puede solucionarlo? El currículum que se da de David es extraordinario. ¿Sí? Sabe tocar un instrumento, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es hermoso y Dios está con él. Pero la característica que quiero destacar hoy día es prudente. Sabe cómo manejarse, ¿sí? Sabe cómo actuar. Ahí mismo, en 1 Samuel 18:5, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mire usted la progresión, ¿sí? Primero un tremendo currículum, y va creciendo, y lo que se va destacando es esto, su prudencia. Ojo que a veces la prudencia es hermana de la cobardía. Porque a veces dicen, no, yo soy muy prudente. No, tú eres un cobarde. Tú no eres prudente. ¿Sí? Tú eres un cobarde.
La prudencia tiene que ver con la diligencia, con el saber cómo comportarse, con saber cómo actuar, cómo resolver las cosas, tomarlas a su tiempo. Cuando hay que actuar con mesura, pero cuando hay que hacer las cosas, hacerlas. ¿Me explico? Saúl le dice a David, oye, te voy a poner, tienes que ir a la guerra. Mira, déjame pensarlo un ratito. No, era un hombre decidido también para hacer las cosas. Y en 1 Samuel 18, en los versículos 14 y 15, yo les leí el 5 hace un ratito, en los 14 y 15 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Miren la progresión en estos pasajes que me llama la atención. Saúl es oprimido por el diablo y llaman a este joven para que él resuelva el problema. Pero en esta actitud de esta prudencia, de esta actitud de saber cómo actuar, de saber cómo comportarte, de ser también resolutivo y saber cuándo ser prudente, saber cómo manejarse, él empieza a crecer y empieza a crecer. Tanto que dice que Saúl empezó a tener envidia de él, empezó a tener, o sea, este hombre, ¿cuánto va a crecer? Cuando usted ve un comportamiento correcto en otra persona, tiene una de dos opciones. O usted trata de ponerle el pie encima, evitando que crezca, o usted dice, esta persona va a llegar lejos y yo quiero ir con él. Una de dos opciones. Saúl evidentemente tomó la mala decisión. ¿Sí? Y empezó a sentir envidia de él. Considerando esta situación, cuando llegó el día del final, o los días del final para David, David habla con su hijo. ¿Sí? Y él entiende lo que Dios le dice. Yo voy a poner de tu simiente, siempre no va a faltar un varón que gobierne en Israel. El cumplimiento de esa palabra es Jesucristo, pero no me quiero adelantar tanto. Pero en lo inmediato, David entiende que el que sigue a él es Salomón. Y evidentemente, en esta misma actitud de prudencia, ¿qué hace Salomón? ¿Qué hace David, con Salomón? Lo prepara, lo ayuda, lo capacita, le enseña. No tiene una actitud de decir, bueno, ya es tu problema, yo total, ya estoy por morir, se va a acabar mi tiempo, entonces no es problema mío, no es asunto mío. Como diríamos en buen chileno, no cenayo. ¿Ha visto usted esa expresión? Ah, no cenayo. No cenayo. Por el contrario, y por eso quiero destacar esto, en el caso de David fue un comportamiento, una forma de vida, y él entiende, se está acabando su tiempo, viene Salomón, y ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Empieza a preparar a su hijo. Y dentro de las cosas que empieza a hacer es evidentemente poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. O sea, dentro de las cosas que David le dice a Salomón tiene que ver con aquello. ¿Sí? Las instrucciones fueron precisas. A Salomón, ¿qué le dice? Primero, otra cosa, esfuérzate, ¿sí? Los flojos no tienen lugar en el reino de los cielos, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. ¿Sí? Ni los medrosos, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los mentirosos. Vuelvo a insistir, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces lo primero que David le dice, no pienses que porque eres el rey te va a salir todo así fantástico que no vas a hacer nada, así vas a manejar la vida con control remoto. ¿No? Primero, esfuérzate. Y segundo, sé hombre. ¿Sí? Toma tu identidad. Toma tu identidad. Y esto es importante porque es válido para hombres y para mujeres. Toma tu identidad. Parte del desastre en la sociedad que estamos viendo a nivel mundial tiene que ver con eso. Esta es la sociedad a nivel mundial con menos identidad en la historia del ser humano. Y esto es válido para hombres y para mujeres. Esfuérzate y toma tu identidad. En el caso tuyo, Salomón, sé hombre. Y guarda los preceptos de Dios y anda por sus caminos.
O sea, el secreto de tu vida va a ser que tú busques a Dios. El secreto de tu vida va a ser que tú busques a Dios. Y aquí es donde yo agradezco los testimonios. El secreto de la vida para ser rey, ¿quiere ser rey usted o quiere ser reina? El secreto está en que busque a Dios. ¿Quiere que la comida le quede sabrosa? El secreto está en que busque a Dios. Punto. Punto. En cualquier cosa que tú hagas, en cierta medida David le dice a Salomón, en lo que tú hagas, tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios. Antaño, no porque antes las cosas eran mejor, pero antaño era muy frecuente que ante cualquier situación, lo primero que a uno le preguntaban era, ¿oraste? Lo primero. A mí al principio me costó, pero después cuando entendí la dinámica, entonces no iba a preguntar sin antes haber orado. Porque yo sabía que lo primero que me iban a decir era, ¿oraste? Entonces entiendo que la Lore, no necesariamente porque ella lleve muchos años, la Lore Tavilo, ¿sí? Pero hay dinámicas que uno va comprendiendo. Y entonces lo primero que pregunta, oye, ¿oraron? Para todo. Antes de esta reunión, lo que se conoce como los guerreros de oración, ¿sí? Es lisa y llanamente que se junta un grupo a orar y a pedir al Señor por todos los detalles de esta reunión. Cuando usted sale de su casa, ora. Cuando se sube al auto, ora. El otro día fui a buscar a mis hijas al colegio, pero a punto de que nos chocaran. Pero a punto. Que era lo más grave para mí, que yo traía niñitas que no eran hijas mías, además de mis hijas. Pero a punto. Entonces una de mis hijas, después de que pasamos el chasco, porque yo quedé con el corazón así, en el techo, dice, papá, qué bueno que oramos. Qué bueno que oramos. Para todo uno tiene que orar. Y eso es lo que David le dice a Salomón. De las cosas pendientes, ¿sí? Le habla de Joab. Dice, tú tienes entre tu gente a un señor que fue mi general del ejército. Joab fue el general del ejército de David. ¿Qué dice de Joab? Él fue un sanguinario. Él fue un hombre sangriento. ¿Y cuál es la instrucción respecto de Joab? En la versión Palabra de Dios para Todos dice, usa tu inteligencia y no dejes que él muera tranquilamente de viejo. ¿Sí? Ahí está la expresión, no permitirás que tus canas desciendan en paz al Seol. ¿Sí? O sea, no vas a permitir que él llegue a viejo. Pero tienes que ser sabio para saber cómo hacerlo. Respecto de los hijos de Barzillai, cuando David estuvo en desgracia, fue perseguido por Absalón y perdió momentáneamente el reino, los hijos de Barzillai mostraron misericordia. ¿Y cómo mostraron misericordia? Cuando él estaba huyendo solo, le llevaron comida, le llevaron víveres, le llevaron agua, le trajeron mantas, ¿sí? Lo confortaron. ¿Qué hace David? Le dice, mira, respecto de los hijos de Barzillai, misericordia porque ellos mostraron misericordia conmigo. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y le dice algo interesante, le dice, siempre los vas a alimentar. Siempre los vas a alimentar. Ellos van a comer de tu mesa. O sea, si algo tienes que preocuparte, que a esta gente nunca le falte comida. Y esto es algo interesante respecto de la ley de la siembra y la cosecha. Porque en general, si uno siembra escasamente, uno va a recoger
Escasamente. No puede ser de otra forma. Si uno siembra específicamente, lo más probable es que uno vaya a recoger específicamente. Por ejemplo, hay gente que regala lápices. Y por lo general, ¿qué reciben? Lápices, ¿sí? Por lo general. La gente que es generosa con su dinero, por lo general su situación económica es bastante estable. Lo que usted siembre, eso también va a cosechar. Es que nadie me dice, yo vengo para acá y nadie se preocupa por mí, nadie me saluda, Yo pregunto, ¿y usted saluda? Es que nadie me dice que me veo bonita. Y usted le dice a otras personas, oye, qué bonita te ves, qué bien te ves. ¿Sí? Cuando uno dice, qué bien hueles, ¿no es cierto? Oye, es como que uno se siente bien. Ajá. Todas esas perspectivas, todas esas cosas que son, miren, son pequeños detalles. Por eso agradezco tanto que la Caro haya contado ese testimonio de la sopa, del consomé, ¿era? ¿Sí? Consomé. Porque eso lo hemos hablado muchas veces. Yo, de verdad, hay gente que ora, dice, Espíritu Santo, ¿qué cocino hoy día? Sobre todo la gente que tiene que constantemente estar cocinando. Y me dice, pero ¿cómo uno le va a pedir al Espíritu Santo que qué va a cocinar hoy día? ¿Pero cómo? Bueno, ahí está la diferencia. ¿Sí? Eso tiene que ver con la relación de cada uno. Tiene que ver con la relación con el Señor de cada uno. A Joab lo vas a matar, pero tienes que usar sabiduría. A los hijos de Barzilai le vas a mostrar misericordia porque ellos mostraron misericordia. Y quiero detenerme en el caso de Simei. ¿Sí? Simei era un siervo de Saúl, ¿sí? Del rey anterior. Cuando David estaba huyendo de Absalón, este hombre lo pilló, dice, en el camino, lo pilló huyendo. Y la característica de Simei era que era un rebelde. ¿Cómo sabemos que era un rebelde? Porque cuando David iba arrancando, Simei lo pilló. ¿Y qué hizo? Lo empezó a maldecir. Lo empezó a maldecir. Y es interesante que precisamente Joab le propuso a David, le dijo, ¿quién es ese perro, ¿sí? Que te sale a maldecir? ¿Quieres que le corte la cabeza para que usted se haga la idea de cómo era Joab? ¿Sí? Y David le dice, no, si él me está maldiciendo, Dios se lo está permitiendo. Dios se lo está permitiendo, así que no hagan nada. Cuando Absalón muere y David vuelve, Simei lo sale a recibir. Sale a recibir a David. Rey, le dice, y se arrodilla. Rey, qué bueno que volviste. Y David le hace un juramento y le dice, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar. Y el asunto pareciera quedar ahí. ¿Me explico? El asunto pareciera quedar ahí. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje, estoy en Primera de Reyes 2, del 8 al 9, dice, acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim, ¿sí? Escapaba de Absalón. Cuando vino a verme al río Jordán, que es lo que yo les digo, cuando David regresó, ¿sí? Este fue el primero, Simei fue de los primeros que salió a recibirlo. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría. Pero ese juramento no lo hace inocente. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Y este aspecto es tremendamente importante porque a diferencia de Joab, que era un hombre sanguinario, la indicación es, no vas a dejar que él llegue a viejo. Pero la indicación con Simei es distinta. Y aquí hay una característica que uno nunca puede menospreciar. La rebeldía para Dios
es un tema tremendamente delicado. La rebeldía es la característica esencial de Satanás. Satanás fue un rebelde. Y hasta el día de hoy Satanás es un rebelde. ¿Qué hizo que el diablo saliera del lugar de honra que tenía en el cielo? La rebeldía. La rebeldía. Entonces, David, que conocemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, entendía que con la rebeldía la cosa era tremenda. Él lloró por su hijo Absalón. Y a pesar de que él pidió que nadie matara a Absalón, él sabía lo que le venía a su hijo. Porque la rebeldía con Dios no es un juego. Veamos cómo continúa la historia. Primera de Reyes 2, versículos 36 en adelante. Salomón viene cumpliendo lo que David le había dicho, ¿sí? Entonces llegamos al versículo 36 y dice, ¿después de qué? Después de que arregló el asunto con Joab, el sanguinario, ¿recuerdan? Después dice, envió el rey e hizo venir a Simei. ¿Sí? Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego le fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, sabes de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y mira cómo termina diciendo, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El Valle de Cedrón es un lugar que cruza toda la santa ciudad, prácticamente, ¿sí? Es un barranco al este de Jerusalén. Y la indicación de vivir en Jerusalén es por una parte un privilegio, pero también es una responsabilidad. Siempre, muchas de las cosas cuando vemos, en muchos aspectos hay un privilegio, pero también hay una responsabilidad. Parte de nuestra madurez en la vida cristiana es saber cómo convivir con aquello. Dios nos bendice y eso es un privilegio. Pero también es una responsabilidad. Dios nos da de su gracia el favor, ¿sí? No merecido. Pero ese privilegio también demanda una responsabilidad. Salomón sabiamente le dice a este hombre, vas a vivir en el valle de Cedrón o Kidrón, que también se conoce. Y este valle tenía una peculiaridad. Este valle, que es una quebrada, era usado, ¿sí? O sea, cuando habían crecidas de río, corría un torrente, por eso se le conoce como el torrente de Cedrón, ¿sí? O de Kidrón. Y eso lo utilizaban cuando habían sacrificios
¿sí? Cuando había sacrificios en el templo para expiar los pecados, corría la sangre y la sangre corría por aquel valle. ¿Sí? Y otros reyes que hicieron limpieza en Jerusalén respecto de la idolatría, utilizaron este valle como un lugar para botar todos los ídolos, para quemarlos, para destruirlos y para botarlos ahí. También se le conoce como el Valle del Quebranto. ¿Sí? El Valle de Kidrón es también como el Valle del Quebranto. Entonces, este valle era tremendamente simbólico. Y no es casualidad entonces que Salomón le diga, mira, constrúyete una casa que quede en Jerusalén. Es un privilegio, te voy a permitir vivir cerca mío. Pero también es una responsabilidad. El límite va a ser el Valle de Kidrón, el Valle del Quebranto. Ese va a ser el límite geográfico. Pero detrás de esto hay un límite espiritual. Porque ¿qué se estaba buscando? Probar la obediencia. La obediencia necesita ser probada. Es como cuando usted dice, yo soy muy humilde. ¿Seguro? Tú puedes decir, yo soy muy obediente. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Diga a la persona que está a su lado, la obediencia debe ser probada. Esto es inevitable. La orden es no traspasen los límites. Y esta orden no solo era un tema geográfico, era un asunto de obediencia versus rebeldía. En primera instancia, Simei considera la orden como buena, y es tanto así que él mismo dice, yo voy a hacer caso. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Oye, tengo este privilegio, voy a vivir cerca tuyo, rey, en Jerusalén. El año 2022 que podemos viajar, yo experimenté una pena de dejar ir a Jerusalén, particularmente Jerusalén. O sea, le agradecí al Señor el privilegio de haber estado ahí. Pero como nunca experimenté una pena, yo decía, Señor, ¿cómo me gustaría vivir en Jerusalén? Cuando veo que queda la crema de Jerusalén, ahí como que no me gusta tanto, ¿sí? Y tiene eso, tiene un privilegio y tiene una responsabilidad. Y entonces este límite, que es geográfico, también es un límite que prueba el corazón. Él dice, esto es bueno, y yo voy a hacer caso. Yo voy a hacer caso. ¿Qué sucedió? Pasó algo circunstancial. ¿Qué fue lo que sucedió? Se escaparon 2 siervos de Simei. Es algo circunstancial. Usted puede ser muy piadoso, usted puede ser una persona buscar al Señor, una persona piadosa, pero no está exento de dificultad. En el mundo vamos a tener aflicciones, es inevitable, lamentablemente. Pero muchas de esas situaciones Dios las permite precisamente para eso, para probar nuestro corazón. Se le escaparon 2 siervos a Simei. Y a diferencia de Joab, que era un sangriento, el problema con Simei, ¿cuál era? La rebeldía. La rebeldía. Simei era un rebelde. Simei era de esas personas que iba con el que mejor le diera, ¿sí? Estuvo con Saúl, perfecto. Se murió Saúl, a David le empezó a ir mal, aprovecho, ahora te voy a tirar todo lo que te he guardado. Mira David, ahora que te está yendo mal, cuando uno lee la historia es increíble. Dentro de las cosas que Simei le dice a David, le dice, esto te está pasando porque tú eres un perverso, le dice. Porque tú eres un sanguinario. Le tiró de todo, ¿sí? De todo. Cuando David volvió, Simei fue de los primeros, rey, qué bueno que volviste. Y esta perspectiva entonces era algo que había que mostrar. Es buena la palabra que me dice Salomón y yo lo voy a cumplir. Cuando Salomón se entera de esta situación, lo manda a llamar. ¿Y qué hace Salomón? Actúa con sabiduría. Salomón le recuerda sus propias palabras. Cuando Salomón se entera de esta situación, lo manda a llamar y le recuerda sus propias palabras. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo,
el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Tus palabras, Simei, tus palabras. Les dije en un comienzo que yo quería hablarle a la congregación, quería hablarle a la iglesia. Hijos de Dios, vamos a entrar en una nueva etapa como ministerio. Y esto va a ser un desafío para todos nosotros. ¿Sí? Todo lo que uno diga delante del Señor, evidentemente tiene valor, tiene importancia. Lo que decimos entre nosotros tiene importancia. Y en este tiempo de desafíos, evidentemente, es que nosotros tenemos que reflexionar muy bien cuál es nuestra actitud. ¿Qué cosas Dios está permitiendo? Cuando a mí me han preguntado, ¿y por qué ha pasado todo esto? No tengo una respuesta. No porque no la quisiera, no la tengo a ciencia cierta. ¿Sí? Pero sé que Dios sigue estando en el control y Dios está haciendo las cosas. Sé que Dios sigue obrando. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Porque inevitablemente Simei fue confrontado con su propia realidad. Y esto es algo que Dios va a hacer con nosotros, viene haciendo con nosotros y va a seguir haciendo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere mostrarnos su favor, su gracia, su bendición. Dios quiere hacernos bien. Pero estas cosas muchas veces son las que impiden precisamente eso, que Dios nos haga bien. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esto es algo con el Señor, hijos de Dios. La Escritura dice que finalmente Simei es muerto y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Yo no puedo decir, pero a ver, ¿cómo? ¿La muerte de este hombre confirmó el reino en Salomón? No es la muerte. Es que él también estaba bajo obediencia. David le dice, Salomón, esfuérzate, sé hombre, toma tu identidad y cumple con el Señor. Guarda y cumple con el Señor. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos esforcemos, que vivamos de acuerdo a la identidad que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha dado, y que busquemos al Señor. Para Salomón también era jugarse el pellejo. Porque si él no toma lo que Dios estaba diciendo a través de David, precisamente él podía perderlo todo. Y esto es lo que estamos viendo. Salomón, Dios me dijo, le dice David, que él tiene un plan. Yo quiero enseñarte para que tú entres en ese plan. Yo quiero ayudarte para que tú entres en ese propósito. Y esta es la manera de hacerlo. Hijos de Dios, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Con cada uno en particular. ¿Qué nos dice el Señor en este tiempo? Esta es la indicación para que tú entres en ese plan. Pero no puedes entrar con pendientes, no puedes entrar con cosas que no haya resuelto. Y Dios va a trabajar en nuestra vida a ese propósito. Por favor, que nadie se pierda. Juan capítulo 3 dice que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero para aquello Jesús tuvo que pagar un precio. Y eso es algo que también nosotros vamos a tener que hacer. No el precio de la salvación, porque el precio de la salvación lo pagó Jesucristo. Si usted quiere pagar su propia salvación, usted va a sacar a Cristo de lado y siempre va a quedar al debe. El único que puede salvar es Jesús. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? El único que puede salvar es Jesucristo. La única obra acepta delante del Padre es la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Y cómo sabemos que se acepta? Porque hace 2 semanas
estábamos recordando que Jesús murió y resucitó. Ese es el propósito de la Semana Santa. ¿Sí? Que Jesús murió y resucitó. El sacrificio fue acepto. Pero respecto del plan de Dios en nuestra vida, Salomón también estaba puesto en un problema. Porque si él no cumplía lo que se le estaba diciendo, él iba a ser sacado. ¿Y Dios qué iba a hacer? Se iba a buscar a otro. Se iba a buscar a otro. Dios, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? Insertarnos en su plan. Pero si usted dice, no, yo no quiero, tranquilo. Dios se va a buscar a otro. Y en eso tomó lo que Gail nos compartía en su testimonio. Señor, ¿cómo te fijaste en mí? O sea, hay tantos. Yo siempre he pensado esto. Hay gente que podría hacerlo mucho mejor de lo que yo lo hago. Eso es un hecho. Eso es un hecho indiscutible. ¿Qué Dios ha optado? Hacerlo conmigo. ¿Y cuál es mi mensaje para usted? Dios quiere hacerlo con usted también. Es que yo no quiero. Bueno, Dios se va a buscar a otro. Pero no es un panfleto ni es una mentira cuando dice Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y alabo al Señor porque muchos han podido ver el plan de Dios en su vida. Y no solamente que están contentos, sino que experimentan, oh, esto, Señor, me escogiste, gracias. Gracias. Porque David tenía hartos hijos, hartos. Y Dios escogió a Salomón. En nuestra vida, nuestras actitudes dejan una estela de malos precedentes que no necesariamente se borran con el tiempo. Es mentira eso y lo digo categóricamente. El tiempo borra todas las heridas, es una mentira del porte de una catedral. El tiempo lo único que hace con las mentiras y con el dolor es acrecentarlo. ¿Sí? Y es cosa que uno escarbe un poquitito o que el Señor escarbe un poquitito y las personas se acuerdan perfecto. Es que lo que tú me hiciste, pero pasó hace 25 años, hace 30 años, hace 40, 50 años. ¿Sí? El tiempo no necesariamente borra las heridas. Espiritualmente las cosas se deshacen como se hacen. ¿Qué implica esto? De la misma forma como actuamos, eso también recibimos. ¿Por qué es tan importante comprender la obra que Jesús hizo? Porque Jesús murió por nuestras rebeliones, evitando que la condenación recaiga en nosotros. Dicho de otra forma, en sencillo, todos somos Simei. Podríamos hacer un hashtag, ¿sí? Todos somos Simei. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando llegó la hora del recuento, Jesús dijo, no, yo pagué, ya no hay deuda. Porque uno nunca sabe, de verdad, nunca sabe cuándo puede partir. Uno de los nuestros han partido ya, y gente muy querida, y uno nunca sabe cuándo puede partir. ¿Cuál es la única esperanza que nos queda en medio del dolor? Que a pesar de que partieron, no quedaron cosas pendientes. Porque Jesús se hizo cargo de esos pendientes. Y ese es el mensaje que no podemos callar. Jesús murió por nuestras rebeliones, evitando que la condenación recaiga sobre nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos advierte que es necesario limpiar nuestros corazones y nuestro andar para evitar tropezar en el camino. Y quiero terminar con Santiago 4:8, para que busquemos al Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me parece impactante la claridad de este versículo. Acérquese a Dios.
Acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Cuando uno mira esta línea de tiempo que está acá, ¿sí? Uno ha visto que Dios ha estado a cargo de todo. ¿Qué más tiene? ¿Qué es lo central de la línea de tiempo que está a mi espalda? ¿Qué es lo central? La cruz. Y la cruz simboliza victoria. Simboliza que Dios envió a su Hijo. No nos dejó que la historia... Uno ve la historia, ¿sí? Yo conversaba con alguien y yo decía, cuando en el colegio me pasaron los medos persas, los babilonios, ¿dónde estaba yo jugando a la pelota? No me acuerdo de esa clase. ¿Sí? Y es verdad, parte de la historia. Y la historia transcurrió, siguió transcurriendo. Pero lo central es que Cristo vino a nosotros, vino al mundo, no para traer condenación, sino para salvar a la humanidad. Dios lo ha hecho todo. Entonces, que Él diga aquí en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, es como lo mínimo, ¿me explico? Como lo mínimo. Si usted se siente lejos, a veces uno dice, es que siento que Dios está lejos de mí. Acérquese. Acérquese. Ahora que ya se está poniendo más heladito. Cuando la esposa tenga frío, ¿qué tiene que decirle al marido? Acérquese. Claro. Acérquese. A propósito del tema de los matrimonios. Pero si usted está mala con su esposa, dice, no, ponte para allá, hermano. Congélate. Claro. Congélate o cómprate un escaldazón o qué sé yo, ¿sí? O un guatero. Ajá. ¿Está frío? Bueno, acérquese, acérquese. Siente que su corazón está frío con Dios, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Los pecadores, dicen, limpian sus manos, su actuar. Y los de doble ánimo, su corazón. Purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Oremos. Gracias, Señor. Gracias. Me sentí absolutamente identificado por esta frase. Gracias por fijarte en mí. Qué privilegio, pero qué responsabilidad también. Qué bendición. Y como toda bendición demanda una actitud correcta de mi parte. Porque si recibo la bendición, pero en realidad soy indolente, es como ofensivo para ti, Señor. Pudiendo mirar a tantos, escoger a tantos, usar a tantos, levantar a tantos, te has fijado en nosotros. Hay millones de personas en el mundo. Y nos llamaste, Señor, te fijaste en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Porque leyendo la historia de Simei debo confesar que no soy distinto. Simei me impone un desafío. Hay pendientes en nuestra vida. Hay cosas que están ahí, que muchas veces el diablo las utiliza para enrostrárnoslas, porque no se han resuelto, no han sido cubiertas con la sangre de Jesús. La Escritura dice en Efesios capítulo 6 que el enemigo de nuestras almas envía dardos de fuego a nuestra mente, de tal manera que nuestra conciencia está intranquila, inquieta. Nos cuesta conciliar el sueño,
Nos cuesta concentrarnos. Luchamos con distintos pensamientos, algunos afanes, otros pensamientos son impuros, inmundos, otros pensamientos son de rechazo, de temor, de angustia, distintos pensamientos de mal. ¿Hay pendientes en nuestra vida? Si es así, venga a Cristo, acérquese. Acérquese y abiertamente permita que la sangre que Jesús derramó en la cruz, esa sangre de vida, porque hay muchas situaciones circunstanciales que Dios las permite para mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Satanás es un rebelde. Y por su rebeldía ha sido condenado por toda la eternidad. Él ya ha sido condenado. Y lo creemos y lo declaramos con toda libertad, porque Jesús le condenó. Pero nosotros no tenemos por qué vivir la misma condenación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay condenación para todo aquel que esté en Cristo Jesús. El diablo ya ha sido condenado. Y los días que le restan a esta tierra son los días que quedan para que Él reciba su condena definitiva por toda la eternidad. Y el único propósito que tiene el mundo espiritual de las tinieblas es que la humanidad sea condenada también con Él. Para eso apareció Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, para destruir las obras de las tinieblas, para destruir la condenación, para destruir el pecado, para aniquilar la muerte, para traer salvación eterna, por siempre y para siempre, para todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo, que hacen del sacrificio de Jesús su obra. Porque ninguno de nosotros fue a la cruz. Él padeció, el santo padeció por los pecadores. El justo fue tratado injustamente. El piadoso fue tratado impíamente. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Porque al igual que Simei, arrastramos en nuestra vida una larga lista de rebeldías, de pecados, de inmundicias, de suciedades, de actitudes equivocadas, de cosas que nos avergüenzan. Pero todas ellas fueron pagadas por Jesús. Acérquese a Jesús, acérquese, acérquese. Corra al trono de la gracia. Corra a su presencia, corra a su presencia. ¿Cómo se hace esto? Rápidamente, Señor, quiero recibir tu perdón. Señor, te confieso esta actitud en mi vida, perdóname. Señor, el mundo de las tinieblas me recuerda mi pasado. Jesús, tu sangre preciosa, el precio de mi paz con Dios cayó sobre Jesús. Él pagó el precio. Él aniquiló la condenación. Venga Jesús.
como alguien dijo alguna vez, cuando el diablo le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. Que Jesús venció en aquella cruz, resucitó el sacrificio, fue acepto. Y hoy tenemos vida eterna por Él. Si alguno hubiera pecado, confiese su pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque Él quiere insertarnos, iglesia, Él quiere insertarnos en su plan. La historia de este ministerio, la historia de la sede Providencia, del Centro de Liderazgo Misionero, no se termina con un cambio de casa. La historia de este cuerpo, de esta parte del cuerpo de Jesús, no se termina con un cambio de casa. Pero en plena conciencia de que viene un tiempo nuevo, Dios quiere insertarnos en su voluntad para nosotros en este tiempo. Porque Él nos ha dicho que nos va a defender y así lo ha hecho. Él nos dijo que nos iba a responder y así lo ha hecho. Lo que viene por delante, Dios lo ha escrito desde antes de la fundación del mundo. A Él no se le ha escapado absolutamente nada. Y las cosas circunstanciales no tienen otro propósito que mostrar lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe perfectamente lo que está pasando, lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel de salud. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a dejar la fe? ¿Vamos a apostatar? ¿Vamos a abandonar la carrera? ¿Vamos a renunciar? ¿Vamos a rechazar a Jesús y su obra? ¿O seguiremos adelante? Seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiese todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Así es, así es, así es. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría.
su amor. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. De gracia. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él.
predilecto. Jesús, Jesús. Jesús, mi preferido, Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Jesús, mi preferido, mi predilecto, Jesús, El más bello entre millares y millares. los amores, amado es. nosotros amor, Bello entre millares, nosotros amores, Hoy nos acercamos a ti, Señor, anhelando tu presencia, anhelando tu dirección, tu presencia. Y esa restauración tan maravillosa que tú haces en nuestra vida, que continúe esa obra continua, esa obra. Para ti la gloria, Señor, la honra, el reconocimiento, la alabanza, la exaltación, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.